A ver, pensemos en esto un segundo. Dentro de un motor de combustión tenemos un auténtico infierno. Miles y miles de explosiones cada minuto. Cada una generando un calor, un calor tan bestia que debería ser capaz de fundir el mismísimo metal del que está hecho el motor. Pero no lo hace. Se mantiene ahí, funcionando, tan tranquilo. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de brujería de la ingeniería es esta? Pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? La del millón. Porque, y esto es lo fascinante, cada vez que arrancamos el coche lo que estamos haciendo en realidad es dar comienzo a una batalla, una lucha constante entre la furia del fuego y el ingenio del diseño. Es un equilibrio súper delicado que, si se rompe, acaba en desastre. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de este desafío, fijaos en este número: 2000 grados centígrados. 2000, o sea, es más del doble de la temperatura de la lava de un volcán. Una auténtica barbaridad de calor que en teoría tendría que fulminar el metal al instante. Es que es una cifra que casi no te entra en la cabeza. Exacto, tal cual. Si no tuviéramos un sistema que se deshiciera de todo ese calor, pero ya, el motor se autodestruiría. Y no es una exageración, hablamos de minutos. Los pistones se soldarían a los cilindros y todo se convertiría en un amasijo de metal inútil, un desastre total. Por eso, que quede claro, la refrigeración no es un extra, no es un accesorio, es literalmente lo que permite que el motor pueda existir. Vale, pues vamos a meternos en faena. En los próximos minutos vamos a desmenuzar este tema. Primero veremos cuánto calor se genera realmente. Después las dos grandes ideas que surgieron para controlarlo. Las pondremos cara a cara, a ver qué tal, y al final entenderemos por qué hoy casi todos los coches usan una y no la otra. Bueno, para empezar a entender todo este tinglado tenemos que hablar del gran secreto sucio de los motores de combustión. Y es que son, seamos sinceros, terriblemente ineficientes. La mayor parte de esa energía tan valiosa que sacamos de la gasolina no nos sirve para movernos. No, se va a la basura en forma de calor. Y este gráfico lo deja clarísimo. Vamos, es que es brutal. Solo un tercio más o menos de la energía de la gasolina se usa para mover el coche. ¿Y el resto? Los otros 2/3 se convierten en calor. Un calor que es un enemigo silencioso que hay que echar de ahí como sea. Así que, la lucha contra ese 67% no es una tarea más del sistema de refrigeración. No, es su única y absoluta misión. Claro, con semejante problema encima de la mesa, la ingeniería tuvo que ponerse las pilas. Y surgieron dos caminos, dos ideas muy diferentes. Dos estrategias totalmente opuestas para solucionar lo mismo. Cómo mantener el motor a la temperatura ideal para que funcione bien, que suele ser esa franja entre los 80 y los 100 grados. El primer camino es el de la simplicidad, la fuerza bruta, por así decirlo, la refrigeración por aire. La idea es, pues, tan sencilla como soplarle a un plato de sopa que quema. Lo que se hace es llenar el motor de aletas para que tenga más superficie en contacto con el aire y ¡hala!, a dejar que el propio aire que pasa se lleve el calor. Simple, directo y sin lío. Y luego está el segundo camino, que es todo lo contrario, la elegancia, el control. Hablamos de la refrigeración líquida. Aquí, en vez de soplar desde fuera, el sistema funciona un poco como nuestro sistema circulatorio. Hay un líquido, un anticongelante, que va por dentro de unas venas en el motor recogiendo todo el calor. Después viaja hasta el radiador, que vendría a ser como el pulmón, para enfriarse y volver a empezar el ciclo. Es un sistema cerrado, mucho más preciso y, claro, también mucho más complejo. Así que ahí lo tenemos. Dos bandos, simple y directo contra complejo y controlado. Y que nadie se engañe, durante décadas estos dos sistemas estuvieron en guerra, compitieron de verdad. Así que, ¿qué ponía cada uno sobre la mesa? ¿Cuáles eran sus puntos fuertes? Y claro, ¿por dónde flaqueaban? Y esto lo resume a la perfección. Es que aquí está el kit de la cuestión. La refrigeración por aire va a lo suyo. Menos piezas, menos peso, menos líos de mantenimiento. En cambio, la refrigeración líquida dice, mira, yo renuncio a esa simplicidad, pero a cambio te doy un control de la temperatura que ni te imaginas, súper preciso y estable. A ver, vamos a echarle un ojo a esta tabla, que aquí está todo el meollo. Si miramos la complejidad y el peso, está claro, gana el aire. Menos piezas, menos peso, menos cosas que se pueden romper. Fácil. Pero, ay amigo, si hablamos de rendimiento, ahí la cosa cambia. El líquido es el rey absoluto. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente. El líquido refrigerante absorbe muchísimo más calor que el aire y lo mantiene todo súper estable. Incluso hace que el motor sea más silencioso, porque el líquido amortigua el ruido. Y llegamos al final, al talón de Aquiles, el mantenimiento. El aire es casi lo pongo y me olvido, pero el líquido necesita que lo cuides y siempre está el riesgo de una fuga. Entonces, resumiendo, la refrigeración por aire. Lo bueno, simple, ligera, barata. Pensemos en las motos o en coches que son ya leyendas como el Volkswagen Escarabajo o el Citroën 2CV. Eran coches durísimos, súper fiables, y gran parte de esa fama venía de su simplicidad. Lo malo, pues que su capacidad para enfriar tiene un límite, y la temperatura del motor baila mucho, sube y baja, y eso al final afecta cómo rinde el coche.
Y en la otra esquina, el sistema líquido. Su gran ventaja es que ofrece un rendimiento térmico, pues, de otro nivel. Mantiene el motor siempre a una temperatura perfecta, constante, y eso permite sacarle mucha más potencia y que sea más eficiente. Y encima, es más silencioso. Pero claro, todo esto tiene un precio, y el precio es más peso, muchísimas más piezas que pueden romperse y la obligación de estar pendiente del mantenimiento. Porque una tontería, una pequeña fuga de anticongelante, si no te das cuenta a tiempo, te puede llevar a un sobrecalentamiento y a destrozar el motor. Así de claro. Y aquí llega la gran pregunta. Si la refrigeración por aire era tan sencilla y tan fiable, ¿por qué hoy en día es casi imposible encontrar un coche nuevo con ese sistema? ¿Qué pasó? Pues la respuesta, como casi siempre, está en la historia, y en que cada vez les hemos pedido más y más y más a los motores. Vamos a repasar esta cronología que es como una película. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la típica estampa era un coche parado en la cuneta echando vapor. Era súper común. Las bombas de agua perdían líquido, era un desastre. Pero llega la guerra y los militares necesitan vehículos que no fallen, y esto obliga a desarrollar sellos de carbono que no pierden ni una gota. Problema solucionado. Lo irónico es que después de la guerra, coches como el Escarabajo se hicieron mega famosos por ser fiables porque no tenían agua, cuando en realidad el problema del agua ya se había resuelto gracias a la tecnología militar. Y el remate final, el golpe de gracia, llega a partir de los 60. Los motores empiezan a ser mucho más potentes y las leyes anticontaminación se ponen serísimas. Y para cumplir con esas dos cosas se necesitaba un control de la temperatura milimétrico. Un control que el sistema por aire simplemente no podía dar. Y ese, señoras y señores, es el veredicto. Al final, la simplicidad de la refrigeración por aire perdió la batalla contra la necesidad de control. Para que un motor de hoy en día sea potente, gaste poco y no contamine, tiene que trabajar en un margen de temperatura muy justito y súper estable. Y para conseguir eso, pues no hay nada como la refrigeración líquida. Es simplemente la mejor herramienta para el trabajo. Porque al final del día todo se reduce a una cosa. Da igual cómo lo hagas, si con aire o con líquido, el objetivo es siempre el mismo: salvar al motor de sí mismo, de su propio calor que lo quiere destruir. Es una tarea fundamental, crítica, es lo que permite que todo este milagro de la combustión interna ocurra sin que todo salte por los aires. Toda esta historia nos deja una lección súper importante, que la ingeniería al final va de tomar decisiones, de buscar un equilibrio, simplicidad contra control. Y lo más curioso es que la historia siempre se repite. Pensemos en los coches eléctricos. No tienen explosiones, ¿vale? Pero ¿acaso no se calientan sus baterías y sus motores? Y tanto que se calientan. Se enfrentan exactamente al mismo problema, al mismo enemigo, el calor. Así que la pregunta no es si va a haber otra guerra de refrigeración. La pregunta es ¿qué forma tendrá? ¿Estaremos a punto de ver un nuevo aire contra líquido, pero para la era eléctrica? Ahí lo dejo.